Bien, amadas hermanas y amigos, es una bendición el poder saludarles nuevamente en esta hora, deseando que cuando escuche este saludo, ¿verdad?, estemos llegando a su hogar, a la intimidad de su hogar, a su sala, su cuarto o en donde usted se encuentre. Esperamos que la bendición de Dios esté con usted y que usted esté alegre, bendecido, ¿verdad? Una bendición poder estar una vez más saludándole. Estaba pasando unos momentos de quebranto de salud, pero gracias al Señor estamos pasando. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que Él no nos abandona. Estamos siguiendo adelante con la ayuda del Señor, sintiendo, ¿verdad?, su ayuda y su fortaleza. Es una bendición saludarles y siempre con el propósito, ¿verdad?, de que compartamos la palabra del Señor, que es una bendición el poder hablar, ¿verdad?, de su palabra preciosa, la que nos da fortaleza, la que nos da aliento en nuestro corazón. Y Dios sabe el anhelo, ¿verdad?, que sentimos en nuestro ser, en nuestro corazón, por predicar, por hablar, por que estudiemos la palabra del Señor. En este día, ¿verdad?, quiero invitarles una vez más para que estudiemos la palabra del Señor, y es una lectura muy preciosa la que Dios nos ha dado. Dios siempre nos habla, Dios siempre, muchas veces nos habla de su amor, muchas veces Él nos aconseja, pero muchas veces Él también nos tiene que corregir, nos tiene que enseñar. Y en esta hora, ¿verdad?, vamos a compartir en Isaías, en el capítulo 58, para su honra y su gloria, y sin antes pedirle al Señor, ¿verdad?, su bendición para cada uno de los que nos están viendo, su bendición para mi vida y su bendición para aquellas almas necesitadas. Es el propósito por el cual nosotros ponemos nuestro ser, ponemos nuestra vida. Y yo le digo al Señor que mientras tenga voz, mientras tenga mi garganta, mientras tenga vida, yo mostraré al mundo su amor, su misericordia. Yo enseñaré al mundo su palabra y su verdad. Y en esta hora vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, su bendición en esta noche. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, en esta noche, Señor, nos proponemos, Padre Celestial, a hablar de tu palabra en esta hora, Señor. Padre, allá, Señor amado, en cualquier parte del mundo, Señor, ahí donde estén los amigos, mis hermanos, Señor, ahí, Señor, tú conoces la necesidad. Yo no conozco su necesidad, pero tú que lo conoces lo sabes todo, Señor. Tú ves la necesidad. Padre, en esta hora suplicamos tu bendición por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo revele lo que tú quieras, Señor amado, que hablemos de tu palabra para tus hijos, Señor, para aquel alma necesitada, Padre. Que tu palabra sea de bendición, de aliento, fortaleza, Señor amado, para aquel que necesita de ti, Señor. Tu palabra siempre viene, Señor, para instarnos, para corregirnos, Señor, para bendecirnos, para instruirnos, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Tú sabes que sin ti nada soy. Tú sabes que necesito de tu gracia, de tu poder, de tu presencia. Que me des de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para todo ser necesitado, Padre, para mi vida, Señor, y para cada uno que nos está viendo en esta hora. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Y lo voy a invitar, ¿verdad?, para que busquemos en el capítulo 58 de Isaías. Y vamos a meditar en unos versículos, ¿verdad?, para la honra y gloria del Señor. Ya el Señor ha hablado mi vida y sé que lo seguirá haciendo, porque su palabra es así. Su palabra es, dice, como la espada de dos filos, ¿verdad?, que tiene filo a un lado, da para el frente, y tiene filo de este lado, que da para atrás también. En esta hora vamos a invitarle que abramos en Isaías 58 y vamos a leer unos versículos para la honra y gloria del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá su luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como una manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Aleluya. Es una lectura tan preciosa, ¿verdad? En la que vamos a meditar por unos momentos acerca del profeta Isaías. A él le llaman el profeta sufrido, ¿verdad? Porque él sufrió bastante, porque el Señor lo llamó para que fuera y hablara y predicara a su pueblo, ¿verdad? Y le dijera a su pueblo la maldad, le dijera a su pueblo que se volviera de su mal camino. Entonces él tuvo que hacerlo y lo mandó el Señor. Él dice que cuando Dios lo llamó, él vio su gloria. Si vemos, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 6 de Isaías dice que él vio la gloria de Dios. Lo vio, dice, ¿verdad? Y cuando lo llamó, él se creyó que él no lo merecía. Él dijo, ¿cómo puede ser que alguien, dice, ¿verdad? Como yo, un hombre, dice, de labios inmundos, un hombre que ha habitado aquí mismo entre toda esta gente rebelde, dice, ha visto a Dios? Y él tenía miedo, ¿verdad? Porque él había visto la grandeza, había visto la gloria de Dios. Y Dios lo llamó, a pesar de que él también, Isaías, era un hombre pecador, un hombre malo, porque dice que él era también de labios inmundos, ¿verdad? Porque seguramente él decía malas palabras, seguramente él hablaba de los demás, ¿verdad? Seguramente él usaba sus labios para mentir, ¿verdad? Para ser testigo falso, pero Dios tuvo su misericordia y Dios tuvo confianza en él. Dios lo levantó para que hablara a su pueblo, para que anunciara a su pueblo la verdad. Y él dijo así, pues no tengo, el Señor dijo, ¿a quién entonces yo enviaré? ¿Verdad? Entonces él dijo, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces él empezó a hablar de la palabra de Dios, empezó a hablar al pueblo para que el pueblo se apartara, ¿verdad?, de sus malos caminos. En esta época el Señor estaba enojado con su pueblo, ¿verdad?, porque su pueblo estaba desobediente, su pueblo no quería hacer la voluntad de Dios. Y además de que estaba siendo rebelde, dice, lo que pasó, lo que sucedió es de que ellos hablaban contra Jehová, hablaban cosas en contra de él, ¿verdad? Y el Señor le dice, si leíamos ahí, ¿verdad? En Malaquías 13 y 14, dice, ¿verdad? Que vuestras palabras han atestiguado en contra de mí, porque ellos
hablaban en contra de Dios. Decían, ¿verdad? ¿De qué vale? Decía, estábamos viendo en Isaías, leía en el capítulo 1, decía que el pueblo decía, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve que nosotros hagamos sacrificios y si Él no nos escucha? O sea que ellos, a pesar de que estaban viviendo una vida injusta delante de Dios, todavía ellos se excusaban y hablaban cosas malas en contra de Dios. Por todo eso que ellos hacían, Dios estaba enojado con ellos. Entonces le dice a Isaías, si leemos ahí en Isaías 58:1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. Le dice el Señor a Isaías, ve, dile a esta casa rebelde y diles, ¿verdad? Grítales, sé la atalaya, grítales, diles, ¿verdad? Que se aparten de su mal camino, diles lo que están haciendo, que se aparten de su mal camino. Y dice, y no te detengas, como quien dice, no tengas miedo lo que ellos te vayan a hacer, lo que te vayan a decir, no te detengas por nada, no, sigue adelante, sígueles diciendo a él, sígueles hablando, diciendo la verdad. Entonces dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Y eran así, estaban actuando mal, estaban haciendo el mal, viviendo una vida, ¿verdad?, injusta delante de Dios, y todavía ellos querían que Dios fuera bueno con ellos, todavía querían que Dios hiciera lo que ellos querían que Dios les bendijera, ¿verdad? Y a pesar de que ellos estaban, dice que habían dejado la ley de Dios, se habían apartado de Dios, cuando Dios ya los había bendecido. Dios los sacó de Egipto, los acompañó, ¿verdad? Los acompañó en el desierto, los cuidó, los guardó y todavía los bendijo. Les dio, dice, riquezas. Ellos no necesitaban nada y aún así ellos dice que se alejaron, dice, dejaron al Dios verdadero que era el manantial de vida, se apartaron de él, dice, y quieren acercarse a Dios, dice. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que el estado de ellos era que ellos habían caído en una totalmente religiosidad. Ellos hacían los ritos nomás por costumbre, por hacerlo, ¿verdad? Y pensaban de que Dios lo iban a engañar, lo iban a tener contentos, que Dios les iba a decir, está bien, mijitos, está bien, bien recibido. No, Dios conoce nuestros corazones, Dios conocía los corazones de ellos, ¿verdad? De que ellos estaban viviendo una vida injustamente, viviendo totalmente una vida de religiosidad. Sabemos aquí, dice, de que ellos, dice, ayunaban, dice, por su propio gusto, ¿verdad? Y dice, y oprimían a todos vuestros trabajadores. O sea, de que no vivían en justicia, a pesar de que ellos ayunaban, mostraban todos estos ritos. Ellos no eran justos con sus trabajadores, los trataban mal, quizás no les pagaban lo que deberían de pagarles, ¿verdad? Pero ellos pensaban que iban a agradar a Dios con los puros ritos. Entonces dice aquí, en el 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para vuestra voz, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Muchas veces ellos ayunaban para que los vieran, solo para ser vistos por los demás, ¿verdad? Como para creerse ellos que ellos eran más santos y que estaban cumpliendo con todo lo debido, ¿verdad? En los ritos y en la religiosidad. Muchas veces sucede también aquí, uno escucha muchas veces muchas personas, ¿verdad? Que dicen, yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo ayuné por usted, Entonces, eso, cuando usted ayune, eso debe de ser solamente en su corazón, Dios y usted. La Biblia dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que
cuando ayunéis, dice que nos lavemos nuestro rostro y que no, para que los demás no se den cuenta que estamos ayunando. No debemos de andar nosotros diciéndole a la gente, nosotros ayunamos, nosotros estamos ayunando. No, sus frutos los van a decir. Y esa gracia y esa presencia de Dios va a estar en usted por usted buscar a Dios, ¿verdad? Y sin que usted necesite estarle diciendo a todo el mundo. Pues aquí ese era el problema del pueblo, ¿verdad? Del Señor, de que ellos vivían una vida injusta, estaban actuando mal, pero ellos guardaban los ritos, ¿verdad? Que era que ayunaban. Pero después dice que ayunaban, ¿para qué? Para estar peleándose con los demás, ¿verdad? Y entonces les dice el Señor, he aquí que para contiendas, y en el 4 dice, en el 58:4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. O sea que sí, ellos ayunaban para que los demás, ¿verdad? Hacían como hacían los fariseos, de que ellos ayunaban, ¿verdad? Que ellos daban sus diezmos, los diezmos que a ellos les convenían, y con esto creían que estaban agradando totalmente a Dios, de que ya tenían la salvación con eso, pero no es así. Ahora dice que ellos ayunaban, dice, para después, dice, y estar pegándole, ¿verdad? Dice, para estar pegándole con el puño, dice, inicuamente, dice, para herir, dice, con el puño inicuamente. Y no ayunen así, dice, ¿verdad? Porque Dios no es el ayuno que el Señor exige. Miren aquí, dice en el 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Si leemos ahí mismo en el capítulo 1 de Isaías, el Señor estaba diciendo, yo no les he pedido esos sacrificios, cansado, hastiado estoy ya de esos sacrificios. Él lo que quiere es un sacrificio, pero de justicia, sacrificio de obediencia. Él les decía, aunque ustedes se llenen de ceniza, aunque ustedes hagan lo que hagan ustedes, no es lo que yo les he exigido, no es el ayuno que yo exijo, no es para eso, porque a veces la gente dice, quiere ayunar para adelgazar, quiere ayunar, el ayuno no es para cualquier cosa, el ayuno es para romper yugos, ¿verdad? Para necesidades que vemos de que solamente la mano de Dios se puede mover. Si vemos aquí en el capítulo 58, en el versículo 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Por eso es que se necesita el ayuno. Ese es el ayuno que el Señor exige, ¿verdad? De que en nosotros primeramente haya misericordia, haya amor, haya bondad, que nos preocupemos por los demás, ¿verdad? Que cuando veamos la necesidad en los demás, nosotros vayamos y les ayudemos. Hay personas que tienen unos grandes problemas, hay enfermedades que no salen, que no sanan. Entonces, para eso es el ayuno que Dios exige, es el ayuno que el Señor quiere que nosotros hagamos. Un ayuno, ¿verdad? Para romper cadenas, para romper todo yugo, para que las almas sean sueltas, ¿verdad? Para que las almas, Satanás las suelte, ¿verdad? Para que las vidas sean sanas, sean restauradas, los hogares sean restaurados. Por eso es de que se ayuna, no por cualquier cosa, no por cualquier tontería, es para que el Señor obre, ¿verdad? Con su poder. Miren que dice aquí en el 7, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El pueblo del Señor en ese tiempo estaba obrando de una manera tan injusta. No tenía amor, no se preocupaba porque aún dice que se escondían de sus hermanos. Imagínense que llegara alguien a pedir comida a su casa que no tenía, y si ellos tenían comida, no le daban. ¿Hasta dónde había llegado la falta de amor, la falta de misericordia? Hasta aún con su familia. Estaban actuando de una manera fríamente, el amor se les había enfriado.
Y eso es lo que el Señor estaba enojado, lo que el Señor tenía en contra de ellos, ¿verdad? Porque ellos habían dejado de actuar como el Señor les había mandado. El Señor les había dicho que cuando iban a entrar a la tierra prometida que Él les daba, iban a apartarse de las naciones, que no harían, ¿verdad?, como las costumbres de las naciones. Pero Dios estaba enojado aquí con el pueblo porque ellos dicen que agarraron las costumbres paganas de las naciones, se hicieron ídolos, empezaron a adorar ídolos, adoraban a las deidades, adoraban a Moloch, adoraban a un montón de ídolos que ellos se hicieron, ¿verdad? Y todo eso era por lo que Dios estaba enojado. Lo que Dios les dijo que no hicieran, ellos terminaron haciendo. Y aún que estaban actuando mal, robándole a los pobres, ¿verdad? Aún porque estaban así actuando mal, ellos se enojaban con el Señor porque querían de que todo les fuera bien, que Dios les escuchara. ¿Y qué les dijo el Señor en el capítulo 1? Les dijo el Señor, cuando ustedes levanten sus manos, yo cerré mis ojos, ¿verdad? O sea que el Señor no les iba a ver cuando Él clamaran, porque ellos estaban siendo injustos, ellos estaban apartados, ¿verdad?, del camino, dice, de Dios, se habían dejado, dice, la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea que querían adorar a sus dioses, querían seguir viviendo su vida mala, ¿verdad? Y también querían adorar a Dios y también estaban claudicando en dos pensamientos. Ni se dedicaban solamente a adorar a Dios o solamente, ¿verdad? Porque ellos querían también seguir con su vida, adorando a sus dioses, su vida como ellos la vivían. Y muchas veces pasa así, que aún en el pueblo de Dios estamos de esa manera, estamos claudicando y vamos a la iglesia como el pueblo de Dios en ese tiempo. Adoraba al Señor por pura religiosidad, ¿verdad? Y muchas veces vamos a la casa de Dios y estamos siguiendo como una religiosidad, solo porque hay que ir, solo porque es una costumbre que ir. No, porque lo que el Señor le interesa, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es que nosotros cuando vayamos a su casa le adoremos como Él quiere que le adoremos, que tengamos una comunión con Él, entendiendo, ¿verdad?, que Él está con nosotros, que Él nos está viendo en cada momento. Es la comunión que Él quiere que nosotros tengamos para con Él, ¿verdad? Y no solo vivir nada más una vida religiosa y decir voy a ir a la iglesia como quien va al parque, como quien dice el domingo vamos a ir al parque. No, entonces si se va a la casa de Dios es para ir a adorar a Dios. Y siempre, no solamente en la casa de Dios, sino que en nuestro diario vivir. Dios nos está mirando. Hay un canto preciso que me encanta que dice, Dios mirándote está de la cima de los cielos. Y así es, Dios nos está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y entonces Él ve nuestro caminar. Y en medio de todo esto, ¿verdad?, Él se dio cuenta de que aún entre este pueblo había un remanente fiel que no dobló sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Había un remanente fiel al cual Dios lo apartó y le dijo que lo iba a vender, ¿verdad? Con gozo delante del Señor, para el Señor. Y vamos a leer aquí y vamos a buscar en el 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, dice el 9, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Escuchen bien que dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que el Señor les dijo, cuando ustedes cambien su manera de ser, cuando ustedes boten todos esos ídolos a la basura, cuando ustedes obren en justicia y ustedes se preocupen por el hambriento, por el necesitado y alberguen, ¿verdad?, al que no tiene dónde vivir y al que está desnudo lo cubran, entonces
cuando ustedes se den cuenta de todo eso, cuando ustedes vuelvan de sus malos caminos y hagan todo esto, y más dice, y quiten, dice, el yugo, quiten el dedo amenazador y el hablar vanidad. Porque muchas veces nosotros nos sentimos más santos que otros y empezamos a juzgar y apuntar el dedo a los demás sin darnos cuenta de nuestra propia vida. Y eso es lo que al Señor no le agrada. Le desagradaba en ese momento porque le echaban la culpa a otros, le apuntaban a los otros, pero no se veían a ellos mismos su propio error. Y muchas veces así suele, ¿verdad?, suceder, de que estamos más preocupados en ver los errores de los demás que en nuestros propios errores. Entonces, el Señor quería que cada quien se diera cuenta de su pobreza espiritual en que ellos estaban y que nosotros también, ¿verdad?, en esta vida nos demos cuenta de que no somos perfectos, de que vamos a llegar a la perfección hasta el día en que Cristo nos lleve. Ahí vamos a alcanzar esa perfección. Por lo demás, estamos en esa carne, cometemos errores, somos faltosos, pero Dios conoce que hay un temor en nuestro corazón, un deseo por hacer su voluntad y esa humildad que tenemos de llegar ante Dios cuando nosotros le ofendemos, pedirle que nos perdone, porque Él, para eso apareció Él. Él no vino todo solo por los justos, Él apareció también, dice, por los pecadores. Él vino para sanarnos, para limpiarnos, para libertarnos. Y cuando nosotros venimos a Él humillados y reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro pecado, nuestra ofensa, Dios es justo, Él es fiel para perdonarnos. Él ama a su pueblo, quiere corregirlo, y a su pueblo le hablaba. Por eso es que le mandaba y le decía, usó al profeta Jeremías, a Ezequiel, usó a Daniel, a Isaías. Ellos sufrieron por causa del evangelio del Señor, por causa de predicar la palabra de Dios, de hablar la verdad al pueblo rebelde. Pero Dios, porque ama a su pueblo, le amó en ese momento y le ama. Israel tiene, en el corazón de Dios, tiene un propósito, ¿verdad? Él tiene un trato, tiene un pacto con ellos, ¿verdad? Y por eso es que siempre les habla, siempre les hablaba, los corregía. Y así como nos ama a nosotros, nosotros somos su Israel espiritual, Él nos ama, somos sus hijos, nos corrige. Así el Señor corrige, también corregía a su pueblo y nos corrige a nosotros. Entonces lo que dice que el Señor dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares del alma afligida, y en las tinieblas, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que sus ojos estaban cegados, vivían y no veían la verdad. Tenían al Dios verdadero y andaban en tinieblas. Por eso le dice que cuando ellos reconocieran su maldad, cuando ellos hicieran justicia, saciaren al hambriento, ¿verdad? Entonces le dice el Señor, nacerá tu justicia, nacerá tu luz y tus tinieblas, dice que serán como el mediodía. O sea que la palabra de Dios nos da libertad. Su palabra dice que, y conoceréis la palabra, y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os hará libres. El pueblo de Israel iba a ser libre cuando ellos actuaran bien, de acuerdo como el Señor quería que ellos actuaran. Entonces dice que cuando ellos volvieran de sus malos caminos, verían la luz. Y les dice así, antes les decía en el capítulo 1 les decía, por estar ustedes de rebeldes, de malcriados contra mí, no voy a escuchar sus oraciones, no voy a ver sus ritos que ustedes me dan, no voy a ver cuando ustedes levanten sus manos para adorarme, yo no los voy a ver, yo voy a cerrar mis ojos, les decía el Señor, porque estoy cansado de sacrificios que solo lo hacen ustedes para ser vistos, solo porque ustedes quieren sentirse bien, ¿verdad? O para aparentar, para tapar apariencias, ¿verdad? Entonces le dice aquí en el versículo, en el capítulo 58 días, le dice, cuando hagan todo esto, cuando
corrijan su vida, cuando corrijan su forma de vivir, su actitud en contra de su familia, en contra de sus hermanos, en contra de las viudas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos cristianos y estamos peleando con nuestros hermanos, estamos juzgando, acusando, levantando, ¿verdad?, falsos, poniendo el dedo a los demás cuando no consideramos nuestra propia vida. Entonces el Señor quería que todo eso se arreglara. Entonces cuando ustedes arreglen eso, les dijo, ustedes me clamarán y yo les diré, heme aquí. Así es el Señor con nosotros. Cuando nosotros vivamos una vida en justicia, vamos a llegar confiadamente, le vamos a hablar al Señor y vamos a necesitar del Señor y Él nos va a decir, heme aquí. Y así nos dice el Señor, ¿verdad? Cuando estamos caminando de acuerdo a su palabra, Él nos dice, heme aquí, hijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que el Señor nos diga a nosotros, ¿qué necesitas, mi hija? ¿Qué necesitas, mi hijo? Aquí estoy yo para bendecirte. Dime, ¿qué necesitas? Pero cuando estemos viviendo de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. Así es como Dios quería, ¿verdad?, que su pueblo volviera a Él, volviera al corazón de Dios, para que Dios estuviera con Él. Porque nuestra iniquidad, porque nuestros pecados, porque nuestras maldades, porque nuestros errores, nuestros hierros, ¿verdad?, nos hacen una pared de separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos en paz con Dios, Él es nuestro amigo y nos ayuda y nos guía y nos bendice. Así que el mensaje de esta hora, ¿verdad?, de este momento, es de que nosotros reconozcamos nuestros caminos antes de fijarnos en los errores de los demás. Reconozcamos los de nosotros, ¿verdad? Y vengamos al Señor y pidamos que nos perdone y que nos ayude, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores y necesitamos la mano de Dios. Necesitamos su ayuda para seguir adelante, para poder pelear contra las hechanzas del enemigo, para poder pelear contra esta carne, ¿verdad?, que es la que nos hace pecar muchas veces delante de Dios. Pero que el Señor nos ayude a seguir adelante. El llamado es para tomarnos de la mano de Dios, para venir, pedir al Señor que nos ayude y que nos fortalezca para seguir adelante. Y que cuando vengamos a Dios, ¿verdad?, vengamos confiadamente y Él diga, aquí estoy para bendecirte, aquí estoy para ayudarte. Y ese es el mensaje de esta palabra, ¿verdad?, de esta noche, esperando que el Señor haya bendecido sus vidas como bendijo mi vida. Siempre lo hacemos con el propósito de que Dios bendiga a los demás y que bendice también nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor por su palabra y vamos a orar en esta noche para darle gracias al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu presencia divina, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra bendita en esta hora, Señor. Gracias, Dios amado, por dirigir nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Dios amado, que bendigas a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que bendigas a los oyentes. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado una vez más de predicar tu palabra, de hablar de tu palabra preciosa, Señor amado, porque si nosotros no hablamos, Padre amado, las piedras hablarán, Señor. Tú le dijiste, Padre, a Isaías, Señor, que si no iba él, ¿quién iba a ir entonces? Isaías dijo, yo iré, Señor. Y así nosotros decimos en esta hora, en esta noche, yo iré, Señor. Mientras tú nos des el aliento, Señor, de vida, mientras tú nos des la voz, Padre Santo, iremos al mundo, Señor, predicando tu verdad, hablando tu amor, tu justicia, Señor. Padre, bendice a cada uno de los oyentes. Padre amado, y en esta hora, Señor, si hay alguno, Señor, que esté pasando por algún momento de lucha, de prueba, por alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora reprendemos toda enfermedad, Señor. Y la traemos cautiva, Señor, a la obediencia de tu palabra, Padre. Y declaramos, Dios mío, sanos para la gloria de tu nombre. Bendice, provee, Señor, el necesitado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén y amén, Señor. Aleluya. Y damos gracias una vez más por este privilegio hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos permitió. Y que Dios les bendiga. Y no se olviden que Cristo es bueno. Él es grande, fiel y maravilloso. Si tan solamente humillamos nuestro corazón, Él es bueno para bendecirnos, para ayudarnos. Que Dios les bendiga, hermano. Y será hasta la próxima vez, ¿verdad?, que nosotros nos estaremos viendo, nos estaremos comunicando nuevamente. Dios les bendiga.